Como saben, ayer se reunió la Ejecutiva de Ciudadanos para ratificar nuestra posición respecto a la investidura y esta mañana también he podido hablar con Mariano Rajoy, con el candidato a la investidura, para trasladarle precisamente nuestra posición. Ese sí al desbloqueo, ese sí a España, ese sí a las soluciones a muchos de los problemas de los españoles. Por tanto, después de la decisión de la Ejecutiva ayer de ratificar, con ese compromiso del Partido Popular de cumplir y llevar a cabo las 150 exigencias de Ciudadanos y teniendo en cuenta que va a haber más síes que noes a la investidura del Partido Popular, pues finalmente nosotros ratificamos esa posición. Saben que después de la investidura, el intento de investidura fracasado, dijimos que votaríamos que sí nuevamente una investidura si traía el Partido Popular más síes que noes y si se comprometía a esas 150 reformas. Como han pasado ambas cosas, que hoy hay más síes que noes y tenemos también el compromiso del Partido Popular para llevar a cabo esas reformas exigidas por Ciudadanos a cambio de la investidura, por tanto, Ciudadanos va a colaborar en el desbloqueo y va a liderar, en definitiva, una nueva etapa política en este país. Por otro lado, también debo decirles que me congratula cerrar la etapa, seguramente la etapa de tiempo perdido, casi un año de tiempo perdido, de la que todos deben tomar nota, debemos tomar nota, pero especialmente aquellos que han votado siempre que no, aquellos que han dicho que no a un gobierno del Partido Socialista, aquellos que dicen que no a un gobierno del Partido Popular, aquellos que prefieren rodear el Congreso que trabajar desde dentro, pero todos tenemos que aprender seguramente de esta etapa y nosotros hemos sido los del sí a los dos candidatos que ha propuesto el Rey en ambas ocasiones, los del sí a los cambios que anhelan buena parte de la sociedad española y que quieren que se transformen los contenidos de las pancartas, quieren que se transformen en leyes y en mejoras en los derechos fundamentales y en los derechos, en definitiva, que el Parlamento les pueda garantizar. Por tanto, nosotros entendimos desde el primer día el mensaje. El 21 de diciembre dijimos que era una nueva etapa política donde el cambio había llegado al Parlamento pero no llegaba al Gobierno y hoy nos encontramos aquí casi un año después diciendo lo mismo. El cambio ha llegado al Parlamento, se tiene que notar en la vida, en los bolsillos, en el día a día de los españoles, se tiene que notar el cambio que han escogido en las urnas y nuestro papel va a ser catalizar, liderar y proponer sobre todo esos cambios para que los españoles sientan que este Parlamento es útil, sientan que el Gobierno de España está a su servicio, sientan que los diputados trabajamos para ellos y sientan que la política es algo bueno y útil para un país cuando se ejerce con honestidad y con dignidad. Por tanto, nos toca abrir una nueva etapa política, cerrar esa etapa gris, esa etapa de bloqueo, esa etapa de no y de no es no, para abrir una etapa de oportunidades, una etapa en la que los españoles se vuelvan a reconciliar con sus instituciones, con la política, con su Gobierno y con su Parlamento. Pero también es momento de cerrar una etapa quizá más larga, la etapa de la España sectaria, la etapa de la España intransigente, la etapa de la España de rojos y azules o azules y rojos, la España en la que los partidos nacionales no se podían sentar en una mesa, solo se sentaban con los partidos nacionalistas. Se acaba esa etapa y empieza una etapa en la que estamos obligados a entendernos, en la que no queda más remedio que ser optimistas y no pesimistas. Como decía el otro día precisamente el Rey en su discurso en los Premios Princesa de Asturias, tenemos que acabar con el desaliento y con el pesimismo. Este es un gran país, tenemos una gran oportunidad con un Gobierno que ya no podrá hacer lo que le dé la gana, sino lo que este Parlamento decida y controle, así que vamos a aprovechar esa oportunidad. Somos conscientes de que el resultado electoral es, el que han decidido, por cierto, 2 veces los españoles. Así que vamos a ser humildes y servir a los españoles, vamos a trabajar para que este país esté donde merece, para que la clase media española vuelva a ser la protagonista de la economía, del empleo y de la calidad de vida de nuestro país y del bienestar, y ese es el trabajo que nos toca hacer, que no es poco. ¿Será fácil? No, va a ser una etapa compleja, con diálogo necesario y urgente, yo diría, pero también una etapa en la que nos podemos plantear todos aquellos cambios que la mayoría absoluta nunca nos ha podido brindar. Con mayoría absoluta, este país ha tenido menos reformas de las que queríamos, más impuestos, más recortes y más corrupción. Y ahora hay que abrir una etapa nueva, donde ya no valen los maximalismos, donde nadie puede imponer su opinión a los demás, que tiene que consensuarla, y creo que eso es una nueva etapa útil y, sobre todo, desconocida para muchos españoles. Nuestro compromiso, y el mío en particular, va a ser conciliar, engrasar también, en definitiva, los engranajes de las diferentes opciones políticas para que esto salga adelante. Quien quiera que esto salga adelante va a tener que tener cintura, capacidad de diálogo, respeto a las ideas de los demás y, por qué no decirlo, capacidad de cesión. Todos tenemos que ceder un poco. Nosotros tuvimos que tomar una decisión difícil, que era
posibilitar un gobierno que no fuera de nuestro partido, que no fuera el gobierno que nosotros queríamos, con un candidato que no es el que nosotros apoyamos, que no queríamos. Pero la realidad es que los españoles han escogido en las urnas, hay que respetar la voluntad del pueblo español y hay que llevar a cabo las reformas que nos han pedido también en las urnas y en nuestros programas electorales. Y finalmente quiero decirles también que es una tremenda oportunidad para un partido nuevo como nosotros, que por primera vez entra en la Cámara, aunque parece que llevemos aquí ya mucho tiempo, pero acabamos de entrar, que por primera vez puede ponerse a trabajar, que es lo que mejor sabemos hacer, trabajar, llegar a acuerdos, poner en marcha reformas, y desde luego les debo decir que me siento orgulloso y con el honor también y la responsabilidad de encabezar un grupo parlamentario que quiere ayudar a los españoles a vivir un poquito mejor, que quiere ayudar a los españoles a sentirse un poquito más partícipe de la vida pública, que quiere, en definitiva, que esta sea una legislatura fructífera, una legislatura útil y una legislatura que seguramente, como la expectativa que muchos tienen es baja sobre ella, como muchos piensan que esta es una legislatura que no va a llegar muy lejos y que no van a pasar grandes cosas, quizá a veces en la vida, cuando las expectativas son bajas, a veces nos damos cuenta de que pasan cosas realmente mejores de las que esperamos. Con lo cual, yo espero también con optimismo forzoso y con optimismo relativo, pero desde luego con optimismo, que esta legislatura pueda ver la luz y pueda ver, sobre todo, que esas reformas llegan al Congreso de los Diputados. Desde luego, en el trabajo y el esfuerzo de Ciudadanos estará, sin duda, buena parte del éxito de esto. Si somos capaces de liderar esos cambios, convencer y pedir también al Gobierno que cumpla sus acuerdos y llegar a acuerdos con otros partidos de la oposición como Ciudadanos, seguramente seremos capaces de tirar adelante esta legislatura. Para acabar, déjenme también que les agradezca a los 3.200.000 votantes que confiaron en Ciudadanos, porque ellos querían cambios, pero ellos también nos pedían diálogo. Y finalmente la solución de este país pasa por esos dos ejes, cambios y diálogo. Lo hemos dicho desde el primer día, lo repetimos hoy aquí, ante el fin de este trayecto, de este largo y duro trayecto, para empezar una legislatura. Así que gracias a los españoles que confiaron en nosotros y gracias a todos los españoles en general que han confiado en una nueva etapa política 2 veces, diciendo que se acabaron las mayorías absolutas y que quieren que el diálogo y los cambios lleguen a esta Cámara. Y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, estaré encantado de responderles. Gracias. Señor Rivera, me gustaría saber si ha encontrado al rey preocupado por esa serie de movilizaciones que ya algunos líderes han avanzado y, como le he escuchado a usted que ha introducido en concreto la manifestación rodea al Congreso, me gustaría saber cuál es la opinión suya como líder de Ciudadanos sobre esa iniciativa, que supongo que no va a secundar, pero bueno. Y luego, por otro lado, se ha hablado con el jefe del Estado sobre la reforma constitucional y, en concreto, de la situación en Cataluña. Gracias. Bueno, ya sé que voy a ser muy aburrido en mi respuesta, pero como suelo hacer, no comento ni el estado psicológico de en este caso, de las personas con las que comparto reunión, ni tampoco las conversaciones privadas. Y el rey y la Casa Real, si quieren manifestar alguna cuestión sobre estos asuntos, lo harán ellos. En todo caso, mi opinión sí que se la puedo dar, claro. Y yo lo que le pido a Podemos y a Izquierda Unida, que es lo mismo, a Unidos Podemos, en definitiva, al grupo parlamentario, es que ahora que hemos logrado que se acabe el bipartidismo, ahora que hemos logrado que haya 4 grupos en la Cámara mayoritarios, podemos decir, o que tienen el 90% de los votos, ahora que hemos conseguido que algunos de los anhelos y algunos de los contenidos de aquellas pancartas del 15M estén en la Cámara y en una hoja de gobierno, que ahora, por favor, trabajen desde el escaño, no desde fuera. Digo porque es el momento de que este país aproveche la oportunidad que tiene y los nuevos partidos tenemos que hacer nueva política. La nueva política es llegar a acuerdos para poner en marcha esas reformas. Yo estoy convencido que muchos de los votantes que votaron a Podemos quieren ver un cambio electoral, quieren ver cómo se aprueba la dación en pago, quieren ver un pacto contra la pobreza y eso, en democracia, se consigue trabajando en los escaños. Tenemos la suerte, el privilegio, el honor de ser diputados representando al pueblo español. Lo cual, lo que les pido es que, en vez de deslegitimar esta Cámara, ayuden a darle mayor legitimidad. Miren, nos ha costado mucho y nos está costando mucho sacar a los corruptos de los escaños. Por tanto, ahora que estamos sacando a los corruptos de los escaños, que son los que se han cargado la credibilidad de esta Cámara, a ver si ahora va a resultar que un partido nuevo se dedica a quitarle legitimidad precisamente a esta Cámara que estamos limpiando de corrupción. Con lo cual, en ese sentido, yo lo que le pediría a Podemos es que se sume a la nueva etapa política, que no se quede al margen y, sobre todo, que nos paguen el sueldo para trabajar en el Congreso, no para rodearlo o bloquearlo. Y eso me parece que lo entiende cualquier ciudadano español, vote a quien vote.
Hola, buenos días. Quería preguntarle si ha tenido usted oportunidad de hablar con Javier Fernández desde que el PSOE ha decidido su abstención, y ya que nos ha comentado que también ha hablado con el presidente en funciones, saber si han quedado ya en cuándo empezarán a trabajar en los presupuestos, qué equipos de los dos partidos los negociarán. Gracias. La verdad que con el candidato y el presidente en funciones no he podido hablar de los presupuestos ni en el momento tampoco. Simplemente le he trasladado la voluntad de nuestra ejecutiva, me ha confirmado él el compromiso con esos 150 exigencias de Ciudadanos para la investidura y, por tanto, lo que hemos hecho en definitiva es ratificar lo que ya sabíamos, que si había más síes que noes y compromiso por parte del Partido Popular, pues que habría un sí al desbloqueo por parte de Ciudadanos. En cuanto a Javier Fernández, he tenido una breve conversación también telefónica con él, básicamente yo creo que de cordialidad y formal para trasladarle nuestra posición, que ya la conoce por los medios de comunicación, pero también para trasladar en primera persona en ese sí al desbloqueo, en ese sí a las soluciones y en ese sí a la investidura. Por tanto, he podido hablar brevemente también con Javier Fernández, desearle acierto y suerte, como hice la primera vez que hablé con él. Pude hablar el otro día también brevemente con él en Asturias, en los premios Princesa de Asturias. Y, en definitiva, ya que me preguntan ustedes por todo esto, quizá es el momento de normalizar las conversaciones, las reuniones, el trabajo permanente entre líderes políticos. Quizá algún día dejará de ser noticia que hablemos, porque tendremos que hablar cada día prácticamente entre los líderes políticos de esta Cámara. ¿Cómo vamos a sacar adelante reformas que merecen el apoyo de 2 o 3 grupos parlamentarios si no somos capaces ni siquiera de tener una relación más o menos permanente y fluida entre los líderes políticos? Así que me parece que les hablaba yo antes de una nueva etapa en la que se acabó el extremismo y el pesimismo. Parte de esa nueva etapa será la conversación permanente, seguramente, entre portavoces, entre líderes políticos, entre el Gobierno y la oposición. Y nosotros nos sentimos profundamente cómodos porque eso es lo que venimos pidiendo hace muchos años. Normalidad en el diálogo, normalidad en las relaciones entre partidos distintos e intento de búsqueda del lugar común, del espacio común, que nosotros creemos que de eso algo sabemos. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle sobre si usted ve que es absolutamente incompatible trabajar en el Congreso con acudir a ciertas manifestaciones, sean cuales sean, en favor de la libertad de expresión. Esa es una pregunta. Y la segunda, si volveremos a escucharle en el debate de investidura, en su discurso, cuestionar la figura de Mariano Rajoy, o ahora que ya sabemos que va a ser presidente del Gobierno no va a ir por esa línea. Gracias. En cuanto a lo primero, por supuesto que es compatible ser diputado con ir a manifestaciones. Yo lo he hecho y a lo mejor lo vuelvo a hacer. Lo que es incompatible es estar en 2 sitios a la vez. Eso yo creo que nadie lo ha conseguido de momento, si no hay ningún avance científico. Y, por tanto, lo que no se puede es estar rodeando al Congreso y trabajando en el Congreso dentro en la misma sesión de investidura. Con lo cual, yo no estoy planteando, por supuesto, que alguien no pueda apoyar una manifestación, estar en una manifestación, pero es que no es una manifestación. Es que dice literalmente que hay un gobierno ilegítimo, cosa que yo discrepo, un gobierno escogido por los españoles y por el Parlamento español. No hay nada más legítimo que eso, te guste más o menos. Y 2, evidentemente que tienen derecho a manifestarse y la obligación, por cierto, también de trabajar en los escaños. Con lo cual, esos que dicen que se suman a rodear el Congreso, eso está muy bien cuando no estás en el Congreso. Lo complicado es cuando estás dentro del Congreso y tienes que votar, tienes que legislar, tienes que llevar a cabo propuestas. Así que una cosa es manifestarse, cosa que siempre he defendido, incluso yo he participado y participaré quizá en un futuro en cualquier manifestación por una causa justa, y otra es rodear la institución que te paga el sueldo y la institución que además legisla para hacer todos esos cambios. Segunda pregunta, perdone. Sí. Sobre... Bueno, yo el discurso no se lo voy a avanzar, mañana lo escucharán ustedes. Hola, buenos. ¿Mañana? Bueno, mañana puede ser el discurso, ¿no? Puede ser mañana, puede ser pasado, pero mañana puede ser el discurso, ¿no? Como no conocemos la fecha, pues nos ha sorprendido. No tenemos fecha. Igual usted tiene información que nosotros no tenemos. Bueno, yo con algunos de ustedes ya he hablado, no he dicho ninguna novedad. El discurso puede ser mañana y nosotros defendemos que el discurso sea mañana, pero eso no lo sabemos todavía, con lo cual yo pienso y espero que el discurso sea mañana. Cuanto antes mejor. Pero me lo han escuchado decir en otras ruedas de prensa, creo que no es ninguna novedad. Yo espero que sea mañana, creo que lo razonable es cuanto antes tener gobierno y cuanto antes podría ser mañana. Si mañana pasan 24 horas, que es lo que dijo la presidenta, pues el discurso como mínimo del candidato podría ser mañana. Hola, buenos días. Quería preguntarle, no quiere contar lo que ha hablado con el rey, pero simplemente quería consultarle si ha tratado al menos o ha estado sobre la mesa temas de conversación como la fecha de la investidura, Cataluña y la reforma de la Constitución. De la fecha de investidura no hemos hablado y ya se lo digo que no es. He visto alguna información que no cuadra, por lo menos con lo que yo he hablado, porque no es una preocupación de la Casa Real en este momento la fecha de investidura. Y en lo segundo, como les decía, no suelo
comentar los contenidos de la reunión. En todo caso, ya saben ustedes cuál es una parte de las preocupaciones de este país y algunas de ellas están recogidas en esas reformas que hemos planteado. Una de ellas es un pacto por España para posicionarnos conjuntamente respecto al desafío secesionista en Cataluña y, por otro, también nosotros hemos hablado de una reforma constitucional, una mesa de diálogo de una reforma constitucional en el acuerdo con el Partido Popular. Pero, como les decía, más allá de la conversación, lo que sí que seguiremos defendiendo en esta legislatura es que se pueda llegar a un acuerdo para tener una ponencia, una reforma constitucional y, dos, un pacto por España, por la Unión, para que, en cualquier caso, si alguien intenta deslegitimar nuestro marco constitucional o las leyes, pues este Parlamento y el Gobierno estén unidos. Era insistir en el tema de Cataluña. Si usted le ha dado su opinión al jefe del Estado sobre una solución para Cataluña a partir de una reforma constitucional y si ese pacto por España excluye al resto de fuerzas políticas que deberían entrar o participar en esa ponencia para reformar la Constitución, porque si no podemos entender que no puede ir muy lejos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, Ciudadanos ha sido el partido que los dos acuerdos o los dos intentos de acuerdo que hubo de investidura, en este caso de Gobierno con el PSOE y de investidura con el PP, en ambos quisimos meter la reforma constitucional como uno de los asuntos importantes. En un caso, hablando abiertamente de la reforma constitucional en sede parlamentaria y en el otro, en el del Partido Popular, hablando de una mesa de trabajo entre expertos y ponentes para traer al Congreso una reforma constitucional. Por tanto, a nosotros nos parece que esta puede ser una legislatura para abordar esa reforma constitucional y, por supuesto, que no excluye a nadie. Es más, a mí me gustaría que en la reforma constitucional estuviera todo el mundo. El tema es si que los que están intentando declarar la independencia van a volver a la mesa democrática y a la mesa constitucional o siguen en el monte. Eso habrá que preguntárselo al señor Puigdemont, a Convergencia, al señor Homs, que ayer decía que la vía independentista era la única. Ojalá Convergencia rectifique, cambie de rumbo, ojalá los partidos independentistas entiendan que el marco constitucional estatutario es el único marco posible donde se puede debatir cualquier reforma, pero lamentablemente de momento no hemos tenido mucho éxito en convencerles. Nosotros, y yo también lo abordaré, este asunto, esta legislatura, seguramente tanto con el Gobierno como con otros partidos de la oposición, evidentemente que para Cataluña hay asuntos que preocupan exactamente igual que en otros lugares de España. Es legítimo hablar de la financiación autonómica para todas las comunidades autónomas, también para Cataluña. Es necesario hablar de un plan de infraestructuras nacional, también para Cataluña. Si hay una reforma constitucional, a mí me gustaría que estuviera sentada en la mesa o en la ponencia o en el debate pues las fuerzas políticas que representan el ámbito autonómico catalán, con lo cual, en ese sentido, la voluntad de Ciudadanos es que todo el mundo esté en el marco constitucional y democrático. El problema no somos los que queremos sentarnos en la mesa a hablar. El problema son los que se han ido de la mesa y se han ido al monte. Y además han dicho que la única vía es un referéndum separatista y romper España, ¿no? Cual, ojalá les convenzamos y en lo que Ciudadanos pueda ayudar, pues seguro, además como catalán que soy, como entenderán, pues me preocupa especialmente, ¿no? Gracias. Yo quería saber si cree que el PSOE está en condiciones de liderar la oposición después de la división y los problemas internos que han tenido. Y ya que usted ha dicho en alguna ocasión que no se fía de Rajoy y acaba de decir hoy que no era el candidato que querían, si el PSOE va a ser su aliado preferente para conformar esas mayorías nuevas en la Cámara o si se van a conformar, como ya les acusa Podemos, como un mini PP siendo el socio prioritario de Rajoy. Gracias. Bueno, en cuanto al segundo comentario no lo voy a comentar porque entramos en la política de vuelo bajo y yo creo que hace falta política de altura en este momento y, por tanto, frente a los ataques de este tipo entre políticas, nosotros vamos a intentar esta legislatura, como le decía antes, ser útiles a los españoles, no ser inútiles, con lo cual no vamos a entrar en eso. En cuanto a socios o no durante la legislatura, mire, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos 100 acuerdos firmados con el Partido Socialista que son comunes al Partido Popular. Por tanto, Ciudadanos tiene encima de la mesa muchísimas reformas que solo con que el PSOE cumpla con lo que ha firmado y el PP cumpla con lo que ha firmado ya se pueden poner en marcha, ¿no? Ese es un espacio común y nosotros vamos a intentar liderar ese espacio común desde el centro político, desde esas reformas a las que hemos arrastrado a la vieja izquierda y la vieja derecha y espero que el PP y el PSOE, más allá de filias y fobias y de sectarismos y de ataques partidistas, entiendan que si hay que traer una reforma del marco educativo, del marco laboral, del marco de la justicia o de los autónomos a la Cámara, pues que piensen en sus votantes, en los españoles en general, más allá
de quién la propone o quién la firma, ¿no? Espero que esa sea la dinámica. Si la dinámica es sectaria, como les decía antes, pues seguiremos igual que siempre. Yo espero y confío, además, que eso cambie. En cuanto a socios, pues bueno, pues para algunas votaciones con las que tenemos comprometidos los 133 escaños del PP, esperamos que el Partido Popular cumpla y apoye esas reformas que nosotros hemos exigido y, además, para algunas de ellas, sean leyes orgánicas, tema constitucional o algunos otros asuntos, habrá que sumar también al Partido Socialista y algunas de ellas, cuanta más gente se sume, mejor. Quiero decir que, al final, Ciudadanos tiene la ventaja de poder extender la mano a la izquierda y a la derecha, en este caso, para sumar a esas reformas a ambos partidos. Ese trabajo que hemos hecho este año, a pesar de ser un año gris, ha tenido una cosa útil o fructífera, que es que ha habido un acuerdo, o dos acuerdos, mejor dicho, donde han salido políticas públicas y reformas encima de la mesa. Con lo cual, vamos a intentar, con esas 100 reformas comunes, poner de acuerdo a los que hasta ahora nunca se han puesto de acuerdo. Sí, gracias. Buenas tardes, señor Rivera. Yo quería preguntarle un poco al hilo de lo que preguntaba el compañero. Dada la complejidad de la legislatura en cuanto a los apoyos que se puedan conseguir o mayorías que se puedan obtener en la Cámara para debatir determinadas leyes o medidas, si cree que va a ser esta una legislatura corta o no tiene nada que ver. Gracias. Yo creo que esto depende de la voluntad de los grupos parlamentarios y del Gobierno. Si el Gobierno cumple los acuerdos firmados en la investidura, pues es posible que esto es una legislatura fructífera y tan larga como lo que dura una legislatura. Si el Partido Socialista intenta sumarse a todo aquello que también ha propuesto como reforma en ese acuerdo con Ciudadanos, seguramente sacaremos muchas reformas y leyes adelante que cambien y den un giro a la política del PP en los últimos años. Pero eso depende de la actitud tanto del PP como del PSOE. Si de nosotros depende, como usted entenderá, siendo el único partido que tiene un acuerdo firmado con 150 reformas, además muchas de ellas complejas y exigentes, yo creo que vamos a tener una legislatura fructífera de lo que nosotros dependa, pero efectivamente no depende solo de nosotros. Así que, en resumen, depende de la voluntad de los grupos. Si PP y PSOE quieren que esto sea una legislatura de soluciones para los españoles, nadie nos puede poner límite. Las legislaturas duran 4 años y podríamos agotar la legislatura. Si alguien por el camino piensa más en su partido o en las pugnas internas o en los intereses partidistas, pues a lo mejor esto no llega a final del puerto. Pero yo estoy convencido que lo que le interesa a España en este momento es reformas, diálogo y estabilidad. Así que, de lo que nosotros dependa, cuanto más larga sea la legislatura, seguramente mejor síntoma será. Muy bien, pues muchas gracias.